Estoy en la tertulia, como he estado en la tertulia muchas veces, porque es el museo principal de Cali y desde luego, últimamente sobre todo, ha podido hacer una serie de exposiciones inmensamente importantes. Y esta exposición que vamos a ver ahora no es ninguna excepción a la regla. Estoy con el artista y aquí me perdonarán, pero como tiene un título complicado, entonces voy a hacer trampa. José Horacio Martínez, pero la exposición se llama Tratado sobre la insurrección de la pintura o el tercer lado del espejo. Bueno, bienvenido al programa. Maestro, muchas gracias. Por favor, pues explíquenos un poquito este título tan, pues un título podríamos llamar hasta literario, ¿no es cierto? Un título que tiene que, bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación. Definitivamente sí, es muy importante darse cuenta que el Museo de la Tertulia, pues, es el museo más importante del suroccidente colombiano. Un tratado es básicamente pues, un modo de pensamiento que está más relacionado con la filosofía y la literatura, inclusive con las matemáticas. Sí. Y la idea de hacer un tratado es que no es muy diferente al ensayo. Es un tratado, recoge más ampliamente la idea del ensayo e intenta sentar unos bases, unos puntos precisos sobre una determinada área del conocimiento. Sí. Mucho menos es igual a otra cosa que sencillamente plantea datos. Lo que hemos hecho aquí es un tratado sobre la insurrección de la pintura y de alguna manera intentamos lograr, y digo intentamos porque esto es un trabajo conjunto. Sí. Quiero decirlo que considero que tanto el curador como los asistentes, como mis asistentes, como los productores, como toda la gente que participó en este montaje y como el museo mismo, tiene un valor enorme para mí porque esto fue un desarrollo, el desarrollo de un proceso que se fue dando también con forma contingente o azarosa. Y yo empecé a trabajar el 20 de marzo y empecé a desarrollar la obra y durante un mes estuve trabajando dentro del museo. Hablando de la insurrección de la pintura. Entonces, pues generalmente, pues como quien dice, la rebelión de la pintura. Eso es porque había últimamente tanta tendencia a, mejor dicho, que Marcel Duchamp tiene una enorme responsabilidad porque produjo o fue la inspiración para las instalaciones y una gran cantidad de cosas y en cierta forma eso tuvo la tendencia de relegar la pintura porque muchas personas empiezan a hacer instalaciones y cosas que no son pinturas. Entonces es una insurrección, es también una rebelión y es una resurrección de la pintura. Empecemos por la genealogía, hagamos la genealogía Marcel Duchamp porque es muy importante entender algo que Duchamp tenía como muy claro, y es que Duchamp llega el momento en que, antes de pintar el Tudem, que fue su última pintura, antes de renunciar a la pintura, porque él renuncia a la pintura y se dedica al ajedrez, Duchamp dice, es que no hay movilidad, no hay dinámica, no es lo que él quería generar un juego donde la mente y el concepto tuviera una importancia mucho más grande, y entonces de alguna manera se separa de esa pintura física, que era la que a él le preocupaba muchísimo, la fisicalidad de la pintura. Sí. Duchamp habla, por ejemplo, entre otras cosas, de que la pintura hasta antes de los impresionistas había sido toda conceptual. Lo alcanza a decir en la entrevista de Pierre Cavin. Y luego, esto va a rematar contra la pobre pintura porque resulta que Joseph Beuys va a equiparar la pintura a la poesía al parafrasear a un filósofo que llamaba Teodoro Adorno y diciendo que hacer poesía después de Auschwitz era obsceno y Beuys va a decir hacer pintura después de Auschwitz es obsceno. No, pero a donde voy es el hecho de que cuando él coge un orinal o cualquier objeto, digamos, no, del uso diario y dice esto es una obra de arte. Eso puede ser válido en su momento. El problema es de que generación tras generación
que salen de los conservatorios y que salen de las universidades. Resulta que quiere decir, no tenemos que aprender a dibujar, no tenemos que aprender a pintar, etcétera, etcétera, y con instalaciones y con conceptos vamos a hacer arte. ¿Cómo hacía para tener un espacio suficiente para pintar estas obras tan grandes? No, y para transportarlas. Y para transportarlas, peor cosa, pues así. Pero bueno, y algún secreto, porque me encontré con la señora de Artemor, ¿no? Aquí. Ella me contó de que efectivamente usted pintaba las obras en el piso o que lo pintaba y entonces resulta que solamente después templaba la obra y por eso era que lo había podido, digamos, transportar. Hasta aquí. Las que están aquí las tuvimos que templar acá adentro. Sí. O sea, porque eran muy grandes. Sí. Pero entonces también, mire que la necesidad... los ingleses tienen una frase muy importante y es la necesidad crea la industria. Sí. Entonces, como estos son bastidores telas que se enrollan, eso me motivó, como no tenía mucho espacio, a estar muy pendiente del fragmento, porque era lo que podía abrir de la pintura. Entonces, la pintura muchas veces la tenía que desarrollar por fragmentos cuando no estaba en mi casa o en mi estudio y no tenía todo ese espacio. Entonces iba dibujando pequeños fragmentos y siempre he estado atento como a los recorridos meridianos paralelos de la pintura. Sí, mejor dicho, hasta en la pintura hay que ser pragmáticos. La pintura, y sobre todo que eso es lo que genera, esas contingencias son las que construyen el arte. Sí. El arte está lleno de contingencias y eso es lo que lo hace emocionante. Pues yo digo una cosa que es también importante dejar en lo que yo llamo un espacio para los accidentes felices. Porque resulta que los accidentes felices inspiran más que cualquier cosa de la imaginación de uno. Y se sorprenden. Y se sorprende uno. Maestro. Magnífico. En todo caso, muchas gracias y mucho éxito y que esta exposición sea vista en muchas partes porque merece ser vista en muchas partes. Muy amable. Muchas gracias. Bien.